Hola, muy buenas tardes a todos. Espero que estén bien luego de estos difíciles días que hemos tenido en el país, que puedan gozar un poco de paz con sus familias. Bien, reanudando la normalidad. Este día 20 de octubre se celebra en todo el mundo el Día Mundial de la Osteoporosis. La osteoporosis es una enfermedad esquelética sistémica, o sea que afecta a los huesos de todo el cuerpo. ¿Por qué se celebra el Día Mundial de la Osteoporosis en todo el mundo? Porque es una verdadera epidemia silente. ¿Qué quiere decir? Que la gente no sabe que sus huesos se están debilitando. Por lo tanto, es importante que hagamos conciencia sobre el diagnóstico temprano de la enfermedad, sobre las medidas de prevención y sobre cuáles son las complicaciones que los pacientes, las personas pueden tener si no hacen un diagnóstico temprano. Espero que se estén conectando muchas personas en este momento y que nos puedan enviar sus preguntas, que las trataremos de resolver a medida que vayan llegando. Entonces, osteoporosis es igual a disminución de la masa ósea, aumento de la fragilidad del hueso e incremento del riesgo de fracturas. ¿En quién se presenta la osteoporosis? La osteoporosis es una enfermedad que tiene varios factores de riesgo. Es mucho más frecuente en mujeres habitualmente. El hecho de que tengan un peso disminuido por debajo de los 50 kilogramos, más o menos como 110 libras, es un factor de riesgo. El hecho de que tengan una menopausia precoz, que sus reglas se hayan suspendido de forma temprana, es otro factor de riesgo. El consumo de algunos medicamentos, principalmente los corticoides, que en algunas ocasiones son utilizados de forma indiscriminada para controlar el dolor. Los pacientes que tienen algunas enfermedades concomitantes, principalmente trastornos de mala absorción intestinal o que tienen insuficiencia renal, y muchas de las enfermedades que vemos los reumatólogos, como la artritis reumatoidea, la espondilitis anquilosante y el lupus eritematoso sistémico, son factores de riesgo de la enfermedad. Existen algunas otras causas que son muy importantes también, como es la baja ingesta de calcio y los niveles inadecuados de vitamina D. Por lo tanto, cuando uno va creciendo en el tiempo, tiene que tener pendiente todos estos factores de riesgo. Sí es cierto que estar con sobrepeso es inadecuado para la salud. El peso muy bajo también es inadecuado. Es importante que desde el crecimiento y desarrollo los chicos tengan un buen desarrollo muscular. ¿Por qué? Porque la masa muscular va a defender el hueso y porque se sabe hoy en día que los ejercicios podrían mejorar la masa ósea. Tener exposición solar adecuada. ¿Por qué tener exposición solar adecuada? Porque la exposición solar va a permitir que usted tenga niveles adecuados de vitamina D. Y luego me van a decir, sí, doctor, pero resulta que el sol nos han dicho que produce cáncer de piel. Usted puede tomar sol antes de las 11 de la mañana o después de las 3 de la tarde sin bloqueador solar, porque si usted utiliza bloqueador solar, entonces no va a absorber vitamina D. Entonces, dentro de estos factores de riesgo que les he comentado en este momento, hay algunos que son modificables y otros que no son modificables, como los que son la ingesta adecuada de calcio y vitamina D. ¿Cuánto debe consumir una persona de calcio habitualmente? Si hablamos de una persona de entre 50 y 60 años, el consumo de calcio tiene que ser entre 1000 y 1200 miligramos, para lo cual puede consumir lácteos, leche, yogur y queso, de los cuales vamos a hablar más adelante, porque también hay algunos mitos sobre el calcio. Algunos pacientes suelen referir que les han dicho que ya no deben tomar calcio porque no se absorbe o porque tiene algunos eventos adversos. Siguiendo con los factores de riesgo, aparte de lo que les he contado, adicional a los factores de riesgo de osteoporosis, tenemos los factores de riesgo de caídas. La gente, ¿por qué se fractura? La gente se fractura porque se cae. ¿Por qué se cae la gente? Porque tiene menos estabilidad. Y esa estabilidad en muchas ocasiones está directamente relacionada con los niveles inadecuados de vitamina D. Por eso es importante que las personas se dosifiquen niveles de vitamina D. El consumo de algunos medicamentos, los somníferos. Los adultos mayores en algunas ocasiones no pueden dormir, toman somníferos, se levantan en la mañana, en la madrugada y se caen. Algunas cosas que suceden en el hogar, 80% de las personas se fracturan dentro del hogar. ¿Qué sucede? Pisan alfombras, se caen en los baños, ¿no? Se tropiezan con algún elemento del hogar.
Por lo tanto, aparte de los factores de riesgo que les comenté yo en este momento sobre el riesgo de osteoporosis, hay que disminuir el riesgo de caídas. ¿Cómo? Actividad física adecuada, niveles de vitamina D, consumo adecuado de proteínas para mejorar la masa muscular, eliminar cualquier causa que pueda incrementar el riesgo de caída, alfombras, poner botones de llamado en los pacientes adultos mayores, antideslizantes en los baños, si los pacientes utilizan algún andador o deambulador, que estén entrenados para hacerlo. Entonces tenemos enfermedad crónica, que es más frecuente en mujeres, habitualmente por encima de los 45 años, cuando comienzan a aparecer las primeras manifestaciones clínicas de menopausia, ¿no? Consumo de corticoides y aumento del riesgo de caídas. Bien, ¿qué es lo que pueden hacer los pacientes para evaluar si tienen o no tienen osteoporosis? Lo primero que hay que saber es que la enfermedad empieza por encima de los 45 años en las mujeres y por encima de los 60 años en varones. Por lo tanto, todas las mujeres por encima de los 45 años que tengan factores de riesgo para osteoporosis van a tener que hacer un examen de densitometría ósea para poder evaluar su masa ósea. ¿Cuáles son los estudios que tienen que solicitar en esta densitometría? Habitualmente densitometría ósea de columna lumbar y de caderas. Y siempre es recomendable que la primera vez que usted se haga una densitometría de las caderas, se haga de las dos caderas, porque después el médico lo va a ir siguiendo por la cadera que tiene menor masa ósea. En el caso de que exista alguna contraindicación para hacer densitometría tanto de la columna como de la cadera, se puede pedir densitometría del tercio distal de la mano, o sea que podemos medirle en 3 lugares. El densitómetro es un equipo que mide la masa ósea, que le da los gramos por centímetro cuadrado que usted tiene de hueso. Un examen de densitometría es un examen que lo puede realizar en cualquier momento, no tiene que tener ningún tipo de preparación especial, no tiene que estar en ayunas, ni tiene que hacer absolutamente nada, solo tiene que acudir a un centro de densitometría calificado con personal calificado, porque eso también es importante. No solamente es importante hacerse el estudio, sino que el estudio esté bien hecho para que nos pueda dar valores adecuados. Este estudio dura aproximadamente entre 15 y 30 minutos. ¿Cada cuánto tiempo se tiene que hacer el paciente una densitometría ósea? Cada año o cada 2 años, porque es el tiempo que se demora en evaluarse la masa ósea. Existen algunas indicaciones para hacerlo en menos tiempo, principalmente en pacientes que consumen algunos medicamentos que les comenté hace un rato, como los corticoides. Entonces, ya vimos factores de riesgo, ahora vimos cómo tenemos que hacer el diagnóstico. Aparte del examen de densitometría ósea, nosotros los reumatólogos también les solicitamos pruebas en sangre de calcio, niveles de vitamina D, niveles de hormona paratiroides. La hormona paratiroides es una hormona, la glándula paratiroidea es una glándula que está por detrás, ¿no?, de las glándulas tiroideas, que es la que maneja el metabolismo del hueso. Y también les pedimos unos marcadores para formación y pérdida de masa ósea en orina. O sea, no solamente es el examen de densitometría, sino también son los marcadores en sangre y en orina. Y es importante que adicionalmente a eso tengamos siempre la talla de los pacientes, porque los pacientes con osteoporosis, una de las manifestaciones que suelen tener es que se van haciendo un poco más bajos en el tiempo, y si nosotros controlamos la talla del paciente podemos darnos cuenta si han perdido altura. Entonces tenemos que densitometría ósea, laboratorio clínico en sangre y laboratorio en orina para evaluar pérdida de masa ósea. ¿Cómo se manifiesta esta enfermedad? Siempre existe una confusión con los pacientes. Los pacientes siempre asocian dolor con osteoporosis, pero la osteoporosis es una enfermedad asintomática, no tiene ninguna manifestación clínica. ¿Cuándo aparecen las primeras manifestaciones clínicas? Cuando los pacientes tienen fracturas. Y como les comenté hace un rato, las fracturas habitualmente suceden porque los pacientes se caen. ¿Cuándo comienzan a aparecer las fracturas? Por ahí, por encima de los 45, 50 años en mujeres y por encima de los 65 años en varones, porque no es que los varones no tienen osteoporosis, también lo hacen, pero mucho más tarde que las mujeres. La fractura más común y la más frecuente es la fractura del tercio distal del brazo, que se llama fractura de Colles. Y suele suceder habitualmente en las amas de casa cuando están haciendo sus tareas, están haciendo algo en la cocina o en los baños, se resbala, ponen la mano y se fracturan. Ese día que esa mujer se fracturó,
está diciendo que ya tiene una osteoporosis. Habitualmente estas fracturas son de bajo impacto. ¿Qué es una fractura de bajo impacto? Es una fractura que ocurre con el mínimo impacto, o sea, usted se cae en su propio eje o se apoya con la mano. No es lo mismo decir que se cayó de 2 metros. Eso no es una fractura de bajo impacto, eso es una fractura traumática. Esa paciente que hizo la fractura de coles va al hospital, le ponen un yeso y le dicen, señora, regrese en 2 meses. Ese día, esa señora debería tener una evaluación para osteoporosis y debería ser derivada a un especialista en hueso para que le haga una densitometría ósea y un metabolismo fosfocálcico. Ustedes van a decir, bueno, doctor, pero no importa, porque resulta que me pusieron el yeso y ya mi hueso se sanó. Lo que sucede es que el factor de riesgo más importante para que usted tenga la segunda fractura es que haya tenido la primera fractura, y algunos estudios suelen indicar que puede ocurrir una segunda fractura entre el primero y el segundo año posterior a la primera fractura. Y si le aparece la segunda fractura, el riesgo de que se fracture se multiplica por 3. Por lo tanto, lo adecuado sería que nadie se fracture. Pero si usted ya se fracturó por primera vez, la campaña de la IOF Internacional, que es una fundación dedicada al estudio del hueso, es que hay que detenerse en la primera fractura. Hay que hacer diagnóstico temprano y tratamiento. Después de que los pacientes se fracturan el tercio distal de la mano, la segunda fractura que suele aparecer con mayor frecuencia es la de las vértebras, la de los cuerpos vertebrales, y estas fracturas pueden ser sin síntomas o con síntomas. ¿Qué quiere decir? Que hay algunos pacientes que nunca tienen dolor cuando se fracturan, otros sí lo tienen. Y en algunas ocasiones van al doctor y le hacen una radiografía de la columna y se dan cuenta que uno de los cuerpos vertebrales está disminuido de tamaño, y ese día se dan cuenta que ya tuvo una fractura. Y el tercer lugar que se fractura luego del antebrazo, luego de las vértebras, es la de cadera. ¿Quiénes son los que se fracturan con mayor frecuencia? Los pacientes mayores de 75 o 80 años que se caen dentro de los hogares. A diferencia de la fractura del tercio distal de la mano, que usted le pone un yeso, en los cuerpos vertebrales, cuando se fractura, usted no le puede poner un yeso para sujetar la fractura. Y lo mismo sucede con la cadera. Los pacientes que se fracturan de cadera, en su gran mayoría, van a terminar en un reemplazo protésico de cadera. O sea, que van a tener que eliminar esa cadera que se ha fracturado y van a tener que poner una prótesis metálica. De cada 10 pacientes que tienen una fractura de cadera y que van a cirugía, los estudios demuestran que 3, o sea que el 30% va a fallecer dentro del año siguiente o los 2 años posterior a la caída. Y eso no depende de la cirugía, porque muchos pacientes se confunden. La cirugía hace que el paciente regrese o trate de regresar a la vida normal. El problema está en que muchos de estos pacientes adultos mayores tienen enfermedades concomitantes. Son diabéticos, son hipertensos, tienen insuficiencia cardíaca, tienen insuficiencia renal. O sea, tienen múltiples comorbilidades. El tratamiento de elección para una fractura de cadera es el tratamiento quirúrgico. Hay que evitar llegar a la fractura de cadera, porque les estoy indicando que estas fracturas tienen múltiples complicaciones y la cirugía podría estar asociada con un incremento de la mortalidad de los pacientes. Entonces, no hay que fracturarse, hay que evitar fracturarse, hay que tener medidas para disminuir el riesgo de caídas y hay que tener medidas para mejorar la masa muscular y la estabilidad de los pacientes. Una vez que ya sabemos esto, vamos a hablar un poco de qué medidas podemos tomar para mejorar la calidad de vida de los pacientes y para hacer el tratamiento adecuado de la osteoporosis. Lo mejor que usted puede hacer es comenzar a hacer prevención desde pequeño con sus hijos y con sus nietos. Los chicos tienen que hacer actividad física. Hoy en día los chicos no hacen actividad física, pasan la mayor parte del tiempo jugando juegos electrónicos y no hacen actividad física. La actividad física les ayuda a mejorar la masa muscular y a estimular la masa ósea. Y esta actividad física tiene que ir de la mano con el consumo adecuado de calcio y el de vitamina D. Los rangos para el consumo de calcio van variando de acuerdo a la edad. No es lo mismo un chico, un adolescente que un adulto mayor. El promedio de ingesta de calcio para un chico menor de 10 años está en promedio en 600 miligramos por día, para un adolescente 800 a 1000 y para un adulto mayor 1200 miligramos. ¿Cómo pueden hacer esto con los alimentos? Un vaso de leche tiene 250 miligramos de calcio, un pote de yogur o un vaso de yogur tiene 250 miligramos de calcio
y un trozo de queso tiene 250 miligramos de calcio. Por lo tanto, si su niño o usted consume leche, yogur y queso, tranquilamente pueden completar los niveles adecuados de calcio en un día, ¿no? Algunos vegetales verdes como el brócoli, el pan y el arroz tienen cantidades pequeñas de calcio. Siempre lo más adecuado es que los pacientes se suplementen con alimentación sana, eso es lo más adecuado. Me van a decir, doctor, pero resulta que yo tengo dislipidemia y no puedo tomar leche entera. Bueno, tome leche deslactosada, tome leche sin grasa, y si tiene problemas con la lactosa, tome leche deslactosada. O sea, si la leche es entera, si no tiene grasa o si no tiene lactosa, la cantidad de calcio que tienen todas las leches es prácticamente igual. Me van a decir, bueno, doctor, pero es que yo he escuchado que a mi edad ya el calcio no se absorbe. Miren, el hueso es un ente vivo. Cada 3 meses hay un recambio óseo. O sea, todos los días hay células en su cuerpo que se están encargando de formar mejor hueso. Y hay otras células que están retirando hueso. Este mecanismo de formación y reabsorción de hueso es durante toda la vida. Sucede que cuando usted llega a los 50 años y si es mujer, existe una hormona que es la hormona femenina, son los estrógenos. Esos estrógenos mantienen el equilibrio entre la formación y la reabsorción de hueso. Cuando las mujeres pierden esta estimulación hormonal, hay mayor cantidad de reabsorción que formación y ahí comienza a aparecer la osteoporosis. Por lo tanto, durante toda la vida se va a requerir calcio para formar hueso y para que el calcio se absorba, porque la gente dice, bueno, pero ¿para qué me sirve tener vitamina D? A usted le sirve tener vitamina D porque es la vitamina D la que va a ayudar al calcio a que se absorba a nivel intestinal. Entonces, es mejor siempre consumir calcio de la dieta que tomar tabletas. Pero si por algún mecanismo usted no puede suplementarse con calcio o tiene algún inconveniente, entonces ahí sí hay que ir a la suplementación de calcio por vía oral. Existen diferentes tipos de calcio, existe calcio citrato, existe calcio carbonato. Algunos pacientes que ya han tomado calcio suelen referir algunas molestias con el calcio, suelen referir que se llenan de gases o suelen referir en algunas ocasiones que tienen molestias gástricas. Eso suele suceder habitualmente con una variante de calcio que se llama calcio carbonato, que suele provocar molestias gástricas. Y el calcio carbonato, para una mejor absorción, siempre tiene que tomarse con las comidas. Existe otro tipo de calcio, otra forma farmacológica de calcio, que es el calcio citrato. Este calcio citrato no produce problemas digestivos y no tiene que ser tomado ni con el almuerzo, ni con la merienda, ni con ningún tipo de alimentación, puede ser tomado a cualquier hora. Por lo tanto, cuando usted vaya a suplementarse con calcio, tiene que evaluar cuál de los dos tipos de calcio le están recomendando, carbonato o citrato. También algunos pacientes me han comentado que les han dicho que el calcio podría incrementar el riesgo de que sus vasos sanguíneos se calcifiquen o el riesgo de que tengan complicaciones cardiovasculares. Eso no es así. ¿Por qué? Porque los estudios han demostrado, ¿no?, que suplementos de calcio entre 1000 y 2000 miligramos son seguros para la parte cardiovascular. El estudio más grande publicado hasta ahora es un estudio que se llama Estudio de Lewis, que fue publicado en el año 2017, que evaluó más de 30.000 o 40.000 pacientes y no encontró asociación entre calcio e infarto agudo del miocardio, calcio y muerte cardiovascular o alguna complicación. Y posterior a ese estudio han aparecido algunos estudios nuevos que no han relacionado el calcio con incremento del riesgo de mortalidad cardiovascular. Entonces, fíjense, dos mitos afuera. Debe tomar calcio toda la vida y el calcio no va a incrementar el riesgo de complicaciones cardiovasculares. Y la tercera cosa que suelen asociar los pacientes es el incremento del riesgo de los cálculos. Lo que se sabe hoy en día es que el calcio citrato en dosis habituales de 1200 miligramos no incrementan el riesgo de cálculos renales y algunos reportan cosas al revés, que es el bajo consumo de calcio el que podría estar asociado en algunas ocasiones a incremento del riesgo de litiasis renal. Me parece que tenemos algunas preguntas, si ustedes me las leen, las voy a poder contestar. A ver. Tenemos una pregunta de Daniel Grana. ¿Qué tan cierto es que a partir de los 30 años ya no se absorbe de la misma forma el calcio?
Hola Daniel, ¿cómo te va? Buenas tardes. A ver, el calcio siempre se va a absorber. Es cierto que algunos estudios han demostrado que con el tiempo y con la edad el calcio se disminuye con menor frecuencia, pero siempre va a haber absorción de calcio en el intestino. Y la absorción de calcio en el intestino va a depender estrictamente de los niveles de vitamina D. Fíjate lo que pasa, Daniel. Si un paciente consume de forma adecuada calcio, pero no tiene vitamina D, el calcio no va a ser absorbido. Por lo tanto, estos dos elementos tienen que ir de la mano. Buena ingesta de calcio con niveles adecuados de vitamina D. Y tú te vas a preguntar, Daniel, ¿y cómo hacemos para tener niveles adecuados de vitamina D? Volvamos al inicio. Siempre lo más adecuado es tener niveles de vitamina D asociados a la parte natural. La vitamina D se forma por la exposición solar de la radiación ultravioleta en la piel. O sea, se forma, eso es algo natural. Y una vez que la radiación ultravioleta pega en la piel, convierte a una sustancia que hay en la piel en previtamina D3, que posteriormente es metabolizada en el cuerpo hasta formar vitamina D activa. Esa vitamina D activa es la que va a hacer que el calcio se absorba en el intestino. Ahora, me van a decir lo que les contaba hace un rato. Bueno, doctor, trabajo todo el día, estoy bajo el sol, no me gusta el sol, tengo problemas cutáneos. Entonces, ahí hay que suplementar a los pacientes. Pero antes de suplementarlos, inicialmente lo que tenemos que hacer nosotros es tomar una muestra de sangre para medir niveles de vitamina D. Habitualmente tiene que estar por encima de 30 nanogramos. Por encima de 30 nanogramos va a haber una buena absorción de calcio. Por lo tanto, si tienes 30 años, tienes una muy buena absorción de calcio, no te preocupes, consume leche, yogur, vitamina D, haz ejercicio al aire libre, no expongas tu piel al sol con protector solar porque no se absorbe. Y lo que no tienen que hacer las personas es tomar sol después de las 11 de la mañana y las 2 de la tarde, porque esa hora la radiación ultravioleta, como estamos en la mitad del mundo, aproximadamente es de 10 a 11 y te puede lesionar la piel. Después de las 3 de la tarde puedes tomar sol o antes de las 11 de la mañana. ¿Tenemos más preguntas? Sí. Diego Vergara nos pregunta, ¿qué es más recomendable? ¿Comer alimentos ricos en calcio o tomar un suplemento? Diego, ya lo he respondido durante la presentación. Siempre es mejor alimentarse con los suplementos adecuados. Como les contaba hace un rato, un vaso de leche, 250 miligramos de calcio. Un vaso de yogur, 250 miligramos de calcio. Un pedazo de queso, un trozo de queso del tamaño de un café, 200 a 300 miligramos. Ahí llevas 800 miligramos ya. Más un poquito del pan, un poquito del arroz, un poquito del brócoli, y ya completaste 1000 miligramos. No es necesario que tengas que suplementarte si tú lo puedes hacer a través de la alimentación natural. Solamente se debe suplementar a aquellos pacientes que no alcanzan. Pero fíjate lo que te voy a contar en este momento. Hace 2 años salió una publicación a nivel mundial que se llama Mapa Mundial de Calcio. En ese Mapa Mundial de Calcio evaluaron la ingesta de calcio en todo el mundo y en ese mapa mundial se demostró que el promedio de calcio en población ecuatoriana de ingesta por alimentos es menor a 400 miligramos. Y esto es real. Cuando uno interroga a los pacientes, la mayoría de los pacientes les pregunta, señora, ¿usted toma lácteos? Muy poco, doctor. ¿Cuánto toma? Una taza de leche. Con una taza de leche en la mañana lo que hizo fue 250 miligramos. Y por ahí un poquito de queso o algo, 300 o 400 miligramos. En resumen, la población ecuatoriana no suele consumir más de 400 miligramos de calcio al día. Tu pregunta es importantísima porque la gente siempre piensa que los suplementos vitamínicos, las tabletas o las pastillas de calcio van a ser mejores que los alimentos. Adicionalmente a eso, el calcio del alimento se absorbe mucho mejor que las tabletas. ¿Alguna otra pregunta? Sí. La otra pregunta es, ¿el colágeno cumple la misma función que el calcio? No, ¿qué pasó? El colágeno cumple la misma función de calcio, no. El jugo de naranja se hace con naranjas y la menestra se hace con lentejas, no sirven para lo mismo, ¿sí? El colágeno es una sustancia que forma parte de la estructura del cartílago articular y no sirve ni para el tratamiento de osteoporosis ni para suplementar a pacientes de osteoporosis, y no hay ninguna relación entre los suplementos de colágeno y el calcio. El calcio es calcio y el colágeno es colágeno.
Y alguien me va a decir, sí doctor, pero es que resulta que yo tomo unos suplementos que tienen todo mezclado. Miren, cuando yo veo que hay un suplemento vitamínico que tiene muchas cosas, personalmente pienso que no tiene nada. Uno tiene que tomar las cosas por su nombre. 1200 miligramos de calcio, ¿no? 1200 unidades de vitamina D. Habitualmente hay que tomarlas por separado porque de esa manera uno sabe que está tomando la dosis adecuada del medicamento. ¿Alguna otra pregunta que tengamos? El calcio produce cálculos renales. Ah, mira, ya se los contesté hace un rato. La relación entre el calcio y los cálculos renales. A ver, les comentaba hace un rato que existen dos tipos de calcio, el calcio carbonato y el calcio citrato. Lo que se sabe hoy en día es que el riesgo de incremento de cálculos renales por calcio es bajísimo. En números, desde el punto de vista médico, cuando vemos estadísticas, el riesgo es de 1.17, o sea, prácticamente no es nada de riesgo. Y consumir poco calcio es también riesgoso porque si usted no consume calcio, tenemos una sustancia en el cuerpo que se llama oxalato y se forman cálculos de oxalato y se necesita el calcio para que se una con este oxalato. O sea que tomar poco calcio puede incrementar el riesgo de cálculos y tomar más de 2000 miligramos de calcio también. Lo adecuado es que hay que tomar lo que se necesita. Si usted tiene menos de 50 años, entre 600 y 1000 miligramos es adecuado, y si tiene más de 50 años, 1200 miligramos es lo adecuado. Otra pregunta. Margaret Torres nos pregunta, buenas tardes, tengo 41 años, ¿qué vitaminas o qué me recomiendo tomar a esta edad? Margaret, ¿cómo te va? Buenas tardes, 41 años. ¿Qué te puedo recomendar? Que salgas a tomar sol, 30 minutos con exposición en brazos y en piernas sin protector solar, te van a dar entre 1000 y 2000 unidades de vitamina D por día. Que hagas una dieta rica en lácteos, leche, yogur y queso, no importa si son descremados o deslactosados. Que tengas una dieta rica en proteínas, carne, pollo y pescado, y que se olviden del mito que tenemos de que las carnes incrementan el riesgo de enfermedad reumática, porque no hay ningún estudio que lo haya demostrado. Estas fuentes de proteínas son importantes porque el calcio necesita proteínas para ser transportado. Y adicionalmente a esto, te voy a recomendar que entres en un plan de fortalecimiento muscular para que mejores tu masa muscular, porque adicionalmente a la osteoporosis, existe una enfermedad que se llama sarcopenia, sarco de músculo, penia de perder. O sea que, así como uno pierde hueso después de los 45 años, también pierde masa muscular. Y la sarcopenia es un factor de riesgo importante para caerse. No solamente hay que pensar en la salud del hueso, hay que pensar en la salud del músculo. Y el músculo mejora con ejercicio y con proteínas. Y estas proteínas habitualmente tienen que ser de tipo animal. Son las mejores: carne, pollo y pescado. ¿Alguna otra pregunta? Sí, hay dos preguntas. ¿Por qué tomar citrato y no carbonato? Y también preguntan, ¿es cierto que una dieta rica en proteínas afecta la absorción de calcio? A ver, ¿por qué tomar citrato, no carbonato? Lo que les acabo de comentar en este momento es que hay dos tipos de calcio: el calcio carbonato y el calcio citrato. Si usted está recibiendo calcio carbonato y no tiene ningún evento adverso, puede continuar tomando carbonato, pero si ese calcio carbonato le provoca molestias gástricas, dispepsia, intolerancia, tiene que cambiarse a calcio citrato, porque el calcio citrato tiene menos eventos adversos a nivel gastrointestinal. Y es al revés, usted tiene que consumir más proteínas, porque el calcio, para llegar a su lugar, necesita proteínas. Y una cosa importante, el calcio no solamente es importante para el hueso, el calcio es importante para la contracción muscular y para muchas funciones celulares, porque por ahí algunas personas piensan que calcio es igual a hueso. El calcio es un elemento natural para la vida del ser humano. Si usted no toma calcio, sus células no van a funcionar adecuadamente. Va a estar cansado, va a tener dificultades para la marcha, puede tener arritmias a nivel cardiovascular porque el corazón necesita un poco de calcio para poder hacer su trabajo. Así que el calcio es un elemento natural. Hay que sacarse de la cabeza la idea de que el calcio es un tratamiento. El calcio es un elemento natural. Así como usted necesita beber agua todos los días, entre 2 y 3 litros, usted necesita sus suplementos adecuados de calcio. ¿Tenemos alguna otra pregunta antes de que continúe con la parte de tratamiento? Sí. Diana Recalde pregunta, buenas tardes, yo no consumo leche nunca, pero ¿puedo suplementarme? ¿Qué debería consumir? ¿O leche de almendras funciona?
A ver, Diana, no consumes suplementos de calcio, no me estás contando por qué no los consumes, pero tú recuerda que requieres 1200 miligramos. La leche viene de la vaca. Cuando tú tomas almendras, lo que estás tomando es un jugo de almendras, eso no es leche. Y la cantidad de almendras que tienes que triturar para alcanzar 1200 miligramos es grandísima. Fíjate que un frasco, un vaso de 250 centímetros, ¿no? lleno de estas, ¿cómo se llaman? De estas almendras, apenas te da unos 80 o 90 miligramos de calcio. Imagínate tú la cantidad de granos secos que deberías consumir para alcanzar 1200 miligramos. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muchísimas gracias por sus preguntas. Ya les hablé de los suplementos de calcio, ya les hablé de los suplementos de vitamina D. ¿Qué hacer con los chicos? Incrementar el riesgo de consumo de calcio, sacarlos a que hagan actividad física, que tengan exposición solar, que coman proteínas. Y una cosa importante, si los chicos toman leche, que el chocolate no sea la principal mezcla con la leche, porque algunos estudios demuestran que el chocolate quela el calcio, o sea, no lo deja funcionar. No estoy diciendo que los niños no puedan tomar chocolate, que tomen chocolate esporádicamente de vez en cuando, pero no sea que todas las mañanas la leche tenga que ir con el chocolate. Bien, una vez que las señoras llegan a la etapa de la menopausia, 45, 50 años, ¿no? Y han sido valoradas por su médico y tenemos la densitometría ósea, sabemos que tienen osteoporosis. El tratamiento inicial indicado en todo el mundo es de que estas mujeres pueden recibir terapia de reemplazo hormonal. ¿Y por qué pueden recibir terapia de reemplazo hormonal? Porque la osteoporosis de estas mujeres jóvenes de 50 años está directamente relacionada con la pérdida de estimulación hormonal. Ustedes van a recordar, las señoras que están ahí detrás de la cámara, que por ahí a los 45, 50 años empezaron los sofocos, los calores, la irritabilidad. Algunas pacientes en menopausia también hacen dolor articular. Bueno, y adicionalmente a todos estos síntomas que ustedes sienten, van perdiendo hueso paulatinamente. Entonces, tienen que acudir a su ginecólogo para que su ginecólogo le haga una valoración adecuada, le haga un chequeo acerca de sus mamas, le haga una mamografía, una valoración ginecológica. Y si usted no tiene ninguna contraindicación, tranquilamente podría recibir terapia de reemplazo hormonal. Ya sé, alguien me va a decir, doctor, pero es que la terapia de reemplazo hormonal tiene algunos peros o a mi ginecólogo no le gusta, pero es lo más natural. Y si usted no tiene contraindicaciones, ¿cuáles son las personas o las mujeres que tienen contraindicaciones para recibir terapia de reemplazo hormonal? Aquellas mujeres que tienen cáncer de mama, por ejemplo, o que tienen un antecedente de primero o segundo grado de cáncer de mama. Pero si usted no tiene eso, usted posiblemente pueda recibirlas y existen algunos tipos de hormonas que les puede plantear su médico ginecólogo. Un poquito más adelante podemos utilizar otro grupo de medicamentos. Estos grupos de medicamentos se llaman medicamentos antirresortivos, cuyo mecanismo es regresar a ese desbalance que teníamos. Recuerden que yo les decía que existen unas células que comen hueso y otras células que forman hueso, y que después de los 45 años hay más células que comen hueso. Estas células se llaman osteoclastos y los medicamentos se llaman antirresortivos, y lo que hacen estos medicamentos es tratar de volver a equilibrar este mecanismo para que no se siga perdiendo más masa ósea. Tenemos algunos tipos de antirresortivos. Tenemos antirresortivos orales, tenemos antirresortivos inyectables por vía endovenosa y tenemos antirresortivos utilizados por vía subcutánea. Todos estos han demostrado ser efectivos. La diferencia está en el cumplimiento del tratamiento. La mayoría de los estudios han demostrado que los tratamientos orales suelen asociarse con menor cumplimiento, ¿no?, del tratamiento a largo plazo, y apenas 25% de los pacientes están tomando la tableta a los 2 años de seguimiento. Miren ustedes, para que un tratamiento sea efectivo, se tiene que cumplir al menos el 80% del tratamiento en el año. ¿Qué quiere decir? Que si yo a usted le indiqué tratamiento para la osteoporosis, de los 12 meses del año, mínimo tiene que cumplir 10 meses. ¿Qué es lo que sucede con los pacientes? Una semana toman, una semana no toman, o en el mes toman apenas 6 meses. Bueno, eso no va a ser efectivo. A mí me gustan muchísimo los medicamentos inyectables, principalmente los de una vez al año, porque se lo aplico al paciente y yo sé que durante un periodo de 360 días ese paciente va a estar cubierto con el medicamento antirresortivo.
tanto la terapia de reemplazo hormonal como los medicamentos antirresortivos siempre tienen que ir acompañados de calcio, vitamina D, proteínas y ejercicio. El otro medicamento que me gusta mucho también es el inyectable subcutáneo, porque ese dura 6 meses y durante ese periodo de tiempo puedo mantener controlado al paciente. La pregunta que seguramente viene por ahí es, doctor, bueno, ¿cuánto tiempo voy a tener que hacer el tratamiento? Mínimo hoy en día es que los pacientes deben estar al menos 5 años con tratamiento, y algunas normas están cambiando en el mundo y dicen que el medicamento de cada 6 meses podría llegar a utilizarse hasta 10 años. Lo que sabemos es que cada año tenemos que controlar la densitometría ósea de los pacientes para ver cómo están evolucionando. El día de hoy acaba de ser aprobado en Europa un nuevo medicamento para la osteoporosis que ya había sido aprobado en Estados Unidos y en Japón, y estábamos esperando la aprobación en Europa. Este medicamento se llama romosozumab y es un medicamento que forma hueso. Es un nuevo grupo de medicamentos que forman hueso, así que a futuro tenemos algunas cosas positivas para nuestros pacientes. ¿Tenemos más preguntas? Sí, tenemos una pregunta de Ivana. Tengo 26 años. ¿Desde qué edad debería tomar suplementos de calcio si no consumo la cantidad adecuada de lácteos? Y otra pregunta es, ¿qué enfermedades puede provocar la falta de calcio? Hola Ivana, ¿cómo te va? Yo lo que te recomiendo, a ver, ¿por qué no te suplementas con alimentos ricos en calcio? ¿Porque no te gusta? ¿Porque tienes intolerancia? Si es por una cuestión de gustos personales, hay que ver, porque si no les gusta la leche pueden tomar yogur, si no les gusta el yogur pueden consumir queso. No, doctor, ese no es el caso. El caso es que tengo intolerancia a los lácteos. Bueno, si hay intolerancia a los lácteos, hay que suplementarse. No importa la edad, Ivana, no importa si tienes 20, 26 o 40, pero si no puedes suplementarte con alimentos, tú o cualquier otro paciente, tienen que suplementarse por vía oral. Una cosa importante es que los suplementos de vitamina D, de calcio y vitamina D, no tiene que tomarse la dosis completa de 1000 miligramos, sino hay que dividir la dosis en dos partes. 500 miligramos en la mañana y 500 miligramos en la noche para mejorar su absorción. Y la segunda parte de la pregunta que decía. ¿Qué enfermedades puede provocar la falta de calcio? La principal enfermedad que puede provocar la falta de consumo de calcio es que no tengas una masa ósea adecuada y que cuando llegues a la menopausia tengas menos masa ósea, osteoporosis y que te fractures. ¿Tenemos alguna otra? Sí. ¿En qué partes del cuerpo se almacena el calcio? Qué buena pregunta. Te felicito por tu pregunta. El banco de calcio en el cuerpo se llama hueso. Cada día, miren, esto es así, usted toma el calcio va al estómago y después va al intestino, en el intestino se absorbe. Una parte se absorbe y otra parte se elimina a través de las heces. Esa parte que se absorbe, una sirve para las funciones celulares y otra va a depositarse directamente al hueso. O sea, el banco de calcio en el cuerpo es el hueso. ¿Y para qué está depositado ahí? Porque cuando usted no recibe la cantidad adecuada, el cuerpo va y lo saca, lo retira cuando lo necesita. Y entonces cuando los pacientes no tienen niveles adecuados, cada día su cuerpo está sacando un poco de calcio en el hueso, se lo está reabsorbiendo. Así que pónganse en trabajo y hagan unos depósitos de calcio en su hueso consumiendo todos los días 1200 miligramos de calcio. ¿Tenemos otra pregunta? Nancy Moreno pregunta, buenos días doctor, ¿qué se debe hacer cuando hay artrosis y los dolores son terribles a nivel de articulaciones? Hola Nancy, bueno, ya nos fuimos de la osteoporosis a la artrosis. La artrosis es una enfermedad relacionada directamente con la edad, suele aparecer por ahí 45, 50 años. Es una enfermedad degenerativa. Nadie se va a ir del mundo sin artrosis. Nos va a dar a todos por encima de los 50 años. Hay que ver, te tiene que valorar un médico reumatólogo. Si tienes mucho dolor, lo adecuado es que recibas analgésicos y antiinflamatorios durante un leve periodo de tiempo. Si están subidos de peso, es adecuado perder peso, fortalecer la masa muscular, hacer ejercicios. En algunos pacientes con artrosis hay algunos periodos en el año en el cual hay mucho dolor. Su médico reumatólogo va a manejar el dolor y después existen algunas sustancias que se supone podrían modificar la evolución de la artrosis. Pero bueno, ese no es el tema en este momento. Lo que yo te recomendaría es que consultes con un reumatólogo para que te pueda ayudar con estos dolores. ¿Tenemos más preguntas? Bien,
Entonces, les contaba yo, terapia de reemplazo hormonal, calcio, vitamina D, antirresortivos. Tiempo de antirresortivos también les comenté por cuánto tiempo. Una vez que ustedes hayan cumplido ese periodo de tiempo de 1 año, van a regresar con su doctor les va a volver a repetir exactamente los mismos exámenes que tuvieron la primera vez. La densitometría ósea, el examen en sangre, el calcio, el fósforo en orina y la vitamina D para evaluarlo. En relación a la vitamina D, esta cuando los pacientes tienen niveles inadecuados, se tiene que controlar al menos cada 3 meses hasta que los pacientes lleguen a alcanzar un nivel óptimo de vitamina D. Y una vez que llegan a un nivel óptimo de vitamina D, se tienen que mantener con el suplemento durante el resto del tiempo hasta que vuelvan a ser suplementados nuevamente los pacientes. La vitamina D, al igual que el calcio, también puede tener algunos eventos adversos. No es adecuado tomar ni muy poco ni tomar mucho. Las recomendaciones mundiales en este momento dicen que las dosis de vitamina D tienen que ir entre 1000 y 2000 unidades por día. Menos de esa dosis no es adecuada para mejorar ni la absorción de calcio ni la masa ósea, y dosis muy altas, porque existen algunas presentaciones de altísimas dosis de vitamina D, no han demostrado ser efectivas para disminuir el riesgo de caídas ni para mejorar la masa ósea. Así que tomen esa recomendación. Si pueden, salgan a tomar sol. Si no salen a tomar sol, entonces lo que tienen que hacer ustedes es tomar una muestra en sangre, medir sus niveles de vitamina D y pedirle a sus doctores que los suplementen. Miren, nosotros publicamos hace 2 años 2 trabajos de niveles de vitamina D. En Ecuador ya existe otro trabajo publicado con un promedio de 1200 pacientes que demostró que el 65% de la población de Ecuador tiene niveles inadecuados de vitamina D. Y alguien me va a decir, bueno, pero vivimos en la mitad del mundo. Sí, vivimos en la mitad del mundo, pero todo el mundo se cuida del sol, no se expone. Por lo tanto, existe una pandemia de deficiencia de vitamina D, y esta vitamina D tiene otros beneficios adicionales que no es el momento de hablarlos hoy, pero la vitamina D es fundamental para que usted absorba su hueso. ¿Preguntas? Pregunta, también Nancy, después de que nos preguntaba sobre la artrosis, ella habla acerca de si puede tomar glucosamina. Sí, Nancy, muchísimas gracias por preguntar nuevamente. La glucosamina es un suplemento para la artrosis. Existen algunos estudios que sugieren que podría disminuir el dolor en algunos pacientes. Lo que no está demostrado es si esta glucosamina puede alterar el curso de la enfermedad en el tiempo. Una cosa importante es que todos estos productos, o sea, calcio, vitamina D y glucosamina, hay que tratar siempre de consumir productos originales, de marca y que tengan sustento científico, porque venden cualquier cosa. Hay 990.000 marcas de glucosamina, le ponen calcio a todo, mezclan calcio con, no sé, con colágeno, con vitamina D. Hay montones de cosas. Usted no se tiene que dejar llevar por las propagandas. Usted lo que tiene que hacer es permitir que su doctor le indique cuáles son los suplementos adecuados y no comprar al granero, no comprar en cualquier lugar un suplemento, porque seguramente esto no va a ser efectivo. ¿Más preguntas? No. Bueno, yo creo que vamos terminando el día de hoy. Este 20 de octubre, como les decía, se festeja el Día Mundial de la Osteoporosis, y hace unos días, el 12 de octubre, se festejó el Día Mundial de las Enfermedades Reumáticas, que son la primera causa de discapacidad en el mundo. Ustedes tienen que recordar que la osteoporosis es silenciosa hasta que tienen una fractura. Ustedes tienen que recordar a sus familiares, a sus vecinos y amigos que si tienen una fractura de bajo impacto, deben ser evaluados para osteoporosis. Y deben tener claro que hay que detenernos en la primera fractura. Muchísimas gracias a todos ustedes y espero poderlos ver en otra ocasión.